Bienvenidos amigos a un nuevo evento en Libertad Digital, un nuevo debate, diálogo, llámenlo como quieran, pero desde luego un capítulo en el que hemos querido contar con nuestros expertos de cabecera en materia energética para abordar un asunto que a todos ustedes, a todos nosotros nos interesa y más especialmente incluso a aquellos que en su momento no les interesaba nada, pero ahora que les toca el bolsillo, vaya si le prestan atención. Vamos a hablar no solo del precio de la energía, sino de ¿qué es lo que ha tenido que pasar para que estemos donde estamos y cuáles son las soluciones que se deben plantear después de los errores cometidos? Son muchos asuntos a tratar y no tenemos todo el tiempo del mundo, pero vamos a tratar de condensarlo y desde luego me he rodeado de los mejores especialistas para conseguir hacerlo y además con garantías. Aquí en esta mesa no se habla de consignas, no se habla desde luego de temas políticos, de intereses espurios, aquí se habla de datos, de realidades y no nos inventamos absolutamente nada. Vamos a tratar de poner encima de la mesa cuál es la realidad de lo que sucede y por dónde deberían pasar algunas de las soluciones. Y dirán, ¿y cuáles son sus expertos? Si ustedes los conocen, porque cada vez que queremos hablar de energía los llamamos y ellos acuden siempre a la llamada. Voy a empezar por mi izquierda, en este caso María Teresa Esteban Bolea, es Premio Mundial de Ingeniería en 2018, es el equivalente al Premio Nobel en Ingeniería, ya que Nobel no tiene premio en Ingeniería, lo tiene una mujer, es española y la tenemos sentada con nosotros. María Teresa, muchas gracias por acudir a la llamada Libertad Digital. Muchas gracias a vosotros. Hay que decir que no solo es Premio Nobel en Ingeniería, sino que ha recibido el galardón de Ingeniero Laureado en 2019, Premio Nacional de Ingeniería Industrial también en 2019 por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, una de las primeras ingenieras en España con mando en plaza y ocupando cargos de extraordinaria responsabilidad que te dan un expertise como para ocupar aquí hoy esta silla y traernos todos los datos y argumentos con los que has venido cargada. Muchas gracias, María Teresa. Además de María Teresa, dirán, bueno, me faltan dos para este trío de ases. Sí, tenemos también con nosotros a don Pedro Mielgo. Pedro Mielgo es presidente de Madrileña de Gas y de NGC Partners, ha sido presidente en su día de Red Eléctrica. Es una de las personas que más saben sobre energía en nuestro país y por eso está aquí con nosotros. Pedro, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Encantado de estar aquí. Y también los que siguen a Dieter Brandau tienen el placer de escucharle más a menudo a Manuel Fernández Ordóñez, que para los oyentes de Dieter es de Good Mafo, para los lectores de Libertad Digital también. Y aquí tenemos a Manuel Fernández Ordóñez, es doctor en física nuclear, autor y divulgador. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Gracias a vosotros. Y hay que darle la enhorabuena porque dentro de muy poquito podrán encontrar en librerías, aunque ya pueden comprarlo en preventa en Amazon, el libro nuevo que tiene Manuel en el horno calentito y que se titula Energía nuclear, sí, por favor. Por si hay alguno que se haya confundido, que no quede duda en el titular. Energía nuclear, sí, por favor, que has editado con Deusto. Con Deusto, sí, efectivamente. ¿Te ha costado mucho parir el...? No mucho, la verdad. Los argumentos son claros y evidentes, casi que se escriben solos. Bueno, pues vamos a ver cuáles de esos argumentos escribimos aquí. ¿Por qué tenemos que traer este debate aquí? ¿Por qué me he rodeado yo de nuestros expertos en energía en Libertad Digital? Bueno, pues porque parece que se ha roto un paradigma. Si podríamos pensar hace unos años que el progreso nos iba a llevar a tener energías cada vez más accesibles para todo el mundo, más baratas, con un nivel de impacto menor, pues lo que ha sucedido es todo lo contrario. Tenemos energía muy cara, cada vez accesible para menos gente, y las soluciones que nos plantean nuestros gobernantes son las de, pues consuma usted menos, abríguese con una manta, no ponga la calefacción y cuídese de la factura que le va a llegar a final de mes porque la vamos a cargar cada vez con más conceptos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Dónde están los pecados originales que nos han llevado a la situación que estamos atravesando? ¿No teníamos tecnologías que nos habrían permitido llevar ese progreso natural del que yo les he hablado? ¿Qué culpa tiene en todo esto la famosa lucha contra el cambio climático? ¿Qué hay de verdad en esa lucha contra el cambio climático?
¿Cuáles son las soluciones que tenemos que plantear a partir de ahora? La intervención en los mercados, como nos están proponiendo, ahondar en la transición ecológica, como nos están proponiendo. Los problemas que hoy tenemos no son la prueba evidente del catastrófico planteamiento contra la lucha del cambio climático que hemos tenido. ¿Hacia dónde deberíamos transitar? ¿Hacia dónde creéis que vamos a transitar? Este itinerario es el que vamos a tratar de seguir en el debate y estoy seguro de que los argumentos los van a poner mis invitados en el día de hoy, los vamos a disfrutar todos y vamos a aprender, como siempre, muchísimo. Pero yo ya me callo y les doy paso a ellos. María Teresa, Pedro, Manuel, empezad el que queráis. Si me permitís, yo sí. Solo querría decir una cosa porque es paradigmática. Alemania en el año 2007 tenía una generación eléctrica nuclear del 31%, con 12 o 13 plantas. Para gobernar con los verdes, las cerraron, casi todas ellas, y se pasaron al gas. Allí empieza el desastre total y absoluto de la Unión Europea en todos los sentidos. Realmente son muchas las causas, pero la principal es la situación que se planteó en Alemania con el gas y todos esos temas. También quiero decir, y luego ya que intervengan los demás, que yo he sido eurodiputada y he sido portavoz del PP en energía, y realmente la Unión Europea no tiene ninguna competencia en energía. Cuando digo ninguna competencia en energía, es ninguna. Entonces ha decidido abordar la energía a través de cuestiones de mercado y de medio ambiente, con lo cual lo ha estropeado todo absolutamente. A partir de allí, contemos la situación actual y después veremos qué propuestas hay para mejorarlo. Bueno, pues quiero adelantar que ha influido horrores el uso del gas y el carbón, ¿eh? El uso del gas y el carbón ha influido de manera desastrosa. Pero en todo el habido y por haber. El incremento en el consumo súbito. No, por el diferente consumo, por el impuesto al CO2 es un disparate que ha hecho que se cerraran muchas industrias y no tienen ninguna explicación. Los conceptos, lo veremos después al hablar de cambio climático, están totalmente confundidos, no son reales. ¿Qué hemos hecho, Pedro, Manuel, para llegar donde estamos? Se supone que el progreso, decía yo ahora, nos iba a llevar pues a cada vez a una energía más accesible, más barata. En invierno no íbamos a pasar frío, en verano no íbamos a pasar calor, y resulta que lo que nos están diciendo es todo lo contrario, que hay que pasar frío en invierno, calor en verano, porque no se puede, no nos podemos calentar con las energías que tenemos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a ver, si partimos del corto plazo, luego tiramos para atrás, veremos las causas de todo lo que está ocurriendo, pero vamos a entender claramente lo que está ocurriendo ahora. Tenemos tres cosas. Tenemos una crisis de precios, evidente, eso lo vemos todos los días, de la cual tiene una culpa o una responsabilidad importante los precios de la energía. Hace muy poquito el Banco Central Europeo ha publicado un boletín en el que decía que la contribución de la energía a la inflación está por encima del 4%, es decir, tenemos una inflación del 5, del 8, del 9, 4% es debido a la energía. En España estamos en un 6, 5,8. Y la subyacente en un 6 y pico, con lo cual 7 ya. 7 ya. Entonces, la mayor parte es de energía. Esa misma cifra, esa misma estimación de contribución, la ha publicado hace un mes y pico Funcas en un estudio en el mercado español. Es decir, que tanto en Europa como en España la energía ha contribuido sustancialmente a la inflación. Esa crisis de precios afecta fundamentalmente al gas y a la electricidad, porque a lo largo del año 21 los precios del gas empezaron desde mediados de año a subir, mucho antes de la guerra de Ucrania, que luego ha agravado las cosas, y a final de año, antes de final de año se había llegado a un precio máximo de 700 euros por megavatio hora eléctrico en algunos países. Incluso un pico en el Reino Unido de 3.000 euros, 3.000 libras megavatio hora. Es decir, que como el precio marginal en los modelos de mercado europeos lo determina en muchas horas del año y del mes el gas, la generación con gas, el gas es el que ha disparado el precio de la electricidad. Bien, pero es que además el consumo de gas había venido aumentando de una forma muy importante, por varias razones. Primera, el consumo de energía en Asia, con las economías asiáticas tirando muy fuertes del crecimiento, habían crecido sustancialmente. En China, en los últimos 10 años,
el consumo de gas se ha multiplicado por 10. En el mundo, el consumo de gas en los últimos 10 años, 15, ha crecido a una tasa media superior al 5%, cuando el consumo de petróleo, por ejemplo, había crecido al 1 y pico por ciento. Es decir, el gas ha crecido muy fuerte. Y como en algunos lugares, por ejemplo Europa, se habían lanzado mensajes al mercado de que vamos a acabar con los combustibles fósiles, los productores de gas habían reducido su inversión en exploración y producción. Y si no invertimos en exploración y producción hoy, mañana no habrá producción. ¿Qué es lo que pasó? Con lo cual tiramos de los precios hacia arriba. Además, en Europa, como se habían cerrado ya las centrales de carbón, que son más generadoras de CO2, es decir, las más susceptibles de ser cerradas para descarbonizar, pues la alternativa era el gas, porque las renovables no sustituyen de la noche a la mañana al carbón. Es el gas, el combustible, que sustituye al carbón y a las nucleares, que también hemos cerrado en muchos países, o que vamos a cerrar, y que da firmeza a la energía eléctrica las 24 horas al día. Entonces, todo eso y algunas causas más habían hecho que los precios del gas subieran. Por ejemplo, ha habido disrupciones en el suministro. En el año 2021, 2 plantas en Rusia, en Siberia, Yamal y Novy Urengoy, tuvieron incidentes de producción, paró la producción. En Estados Unidos, Elba Island, que es otra planta importante de licuefacción, estuvo cerrada 18 meses, con lo cual se perdía capacidad de exportación a Europa. Es decir, ha habido un conjunto de causas, unas previsibles y otras no, que contribuyeron al aumento de precios de gas e inmediatamente al de la electricidad. Además, en ese año, que ya venía de atrás, los precios de la CO2 que se suman a lo que los consumidores tenemos que pagar por cada kilovatio hora o megavatio hora eléctrico, también habían subido. Hace 5 años el CO2 estaba a 6 euros la tonelada de CO2. Hoy estamos entre 70 y 80. Es decir, en 5 años se ha multiplicado por 10 el precio del CO2. El precio del gas, entre el año pasado y este, se ha multiplicado por 10, 12, según los países y según los momentos. Ha habido picos y bajadas. Pero con todo eso, tenemos esta crisis que se ha agravado por la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania lo que ha hecho es 2 cosas. Una, cerrar grifos de suministro de gas a Europa por decisión rusa, ucraniana o europea, y desencadenar una política de reducción o de eliminación del suministro de gas ruso, que es sustancial para Europa, porque aquí, seamos claros, si un país como Alemania o unos países como toda Europa del Este y Central tienen un vecino con el que se llevan bien y tiene gas abundante, no parece una mala decisión confiar en él para tener el suministro de gas, pero eso tiene 2 condiciones. La primera, que estemos seguros de que nos vamos a llevar bien toda la vida. Y la segunda, que si cabe la posibilidad de que nos llevemos bien, tengamos un plan B. Alemania no tenía un plan B, Francia no tenía un plan B, Austria no tenía un plan B, Hungría, Serbia, Croacia, Eslovenia no tenían un plan B. ¿Qué han tenido que hacer? Recurrir al carbón, recomendar la reducción de demanda, decir que quememos leña en las chimeneas en lugar de poner nuestros radiadores eléctricos y así sucesivamente. Esa es la situación actual, descrita en pocas palabras. Ahora hablaremos de las causas próximas y remotas. Manuel, ¿quieres matizar algo de lo que ha dicho Pedro o te quieres ir a las remotas? A mí me gustaría hacer una reflexión, porque ahora hablaremos del impuesto al CO2 y de todas las políticas energéticas. Perdona, Manuel, del precio, de que es espectacular. La verdad que en 5 años multiplicarse por 10 el precio del CO2, hay que decirlo abiertamente, el precio del CO2 son impuestos. Es un impuesto, es un impuesto variable, pero es un impuesto. Es un impuesto. Así como otros tienen un tipo fijo, este tiene un tipo variable, que lo fija un mercado creado artificialmente. Pero todo esto es la consecuencia. Es la consecuencia de lo que para mí es más grave, ¿no? Porque la crisis energética que estamos viviendo es la consecuencia visible de algo mucho más profundo, que es la pérdida de la calidad democrática de Europa y la dejación de funciones que hemos hecho los ciudadanos en las últimas décadas, dejando que los estados vayan invadiendo todas las áreas de la economía e incluso las áreas privadas de los ciudadanos, acaparando cada vez más poder y tomando decisiones sobre las que los estados no deberían tener ningún tipo de decisión. Y eso es para mí la causa fundamental de esto que estamos viviendo, porque al final los ciudadanos en los países en los que vivimos bien, y aquí vivimos muy bien, en los países de la OCDE, nos hemos olvidado de cuáles son los pilares y cuáles son las causas que hacen que vivamos bien. Nos hemos olvidado que las razones por las cuales somos ricos son razones de índole institucional y son instituciones que respetan la libertad, la libre empresa,
la inversión en capital y el ahorro. Y cuando eso se olvida, pues las consecuencias son nefastas, como estamos viviendo. La gente tal vez pensaba que podíamos empezar a tomar decisiones que atentaran contra esos pilares fundamentales del desarrollo de las sociedades occidentales y que nada iba a pasar. Y que no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque han dado por sentado que los privilegios que tenemos son alguna especie de derecho que no podemos perder. Y nos hemos dado cuenta que no. Nos hemos dado cuenta que vivíamos un sueño de energía abundante, energía barata, en la que nadie se preocupaba de dónde salía la energía cuando le das al interruptor en tu casa, cuando enchufas algo en el enchufe, y que era algo que, bueno, alguna suerte de derecho porque hemos escrito en algún papel que la energía es un derecho universal. Y nos lo hemos creído. Pero la energía no es un derecho universal, la energía es un recurso que nos hemos ganado los países ricos en base a mucho esfuerzo, a mucha inversión, a mucho capital y a mucha tecnología. Y es algo que se puede perder, y es algo que estamos empezando a perder con los discursos peligrosísimos de pérdida de derechos y de pérdida de libertades que estamos viviendo en Europa. Como decía Pedro, la falta de oferta de combustibles fósiles en el mercado en los países occidentales responde claramente a las decisiones empresariales de bajar las inversiones en exploración y explotación de recursos, sinceramente porque la sociedad está demonizando los combustibles fósiles y las empresas que se deben a sus accionistas, que son la sociedad, dirán, si la sociedad no me quiere, pues yo voy a invertir en otra cosa. Y como decía el otro día, un CEO de una gran empresa petrolífera de Oriente Medio, o decía hace un par de años el CEO de Aramco, decía, si las sociedades occidentales europeas no quieren invertir en combustibles fósiles, ya voy a invertir yo para luego vendérselo cuando esté caro. Y en esas estamos. En que según Bloomberg y Financial Times en los últimos 10 años las empresas petrolíferas occidentales han rebajado sus inversiones en exploración al 50% en 10 años y claro, ahora no tenemos combustibles fósiles. Y eso es lo que estamos viviendo. Claro, porque tirando hacia atrás, María Teresa, Pedro, Manolo, claro, yo me acuerdo cuando era más pequeño, el debate estaba, bueno, yo me crié en un hogar en el que la energía nuclear siempre ha estado muy bien vista y se pensaba que era el futuro hacia donde teníamos que transitar, si bien la evolución tecnológica que se buscaba en aquel momento era pasar de la tecnología de fisión a la tecnología de fusión, ¿no? Era el sueño de encontrar la tecnología de fusión que nos iba a conseguir pues traer más prosperidad, una energía ilimitada y barata. Eso, aquí yo recuerdo, aquello era uno de los debates que había encima de la mesa hasta que llegó la lucha contra el cambio climático, la lucha contra los combustibles fósiles, la lucha contra la contaminación. Curiosamente, se centró en un primer momento contra la energía nuclear, pese a ser una energía limpia, y a partir de ahí todo ha ido hacia abajo. Hemos ido demonizando las tecnologías que nos dotaban de esas libertades y que permitían pues nutrir de energía segura y abundante a la población, hacia otras tecnologías mucho más inciertas. Y nadie ha frenado esa carrera. Nadie ha frenado eso por una razón que complementa lo que acaba de decir Manuel, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, esa pérdida de calidad democrática se manifiesta, entre otras, de la forma siguiente. Los Estados miembros de la Unión Europea, en su mayoría, aceptan, en muchos casos, no en todos, aceptan sin crítica cualquier cosa que venga de Bruselas. Y España es un buen ejemplo. Entonces, en Bruselas no hay 28 estados defendiendo sus intereses individuales. Hay algunos estados poderosos y algunos pequeños a su alrededor, a la sombra de esos, que determinan o influyen poderosamente en la legislación comunitaria. Y los demás lo aceptamos aunque nos venga mal a nosotros y aunque entendamos que es un disparate. Eso es lo que está ocurriendo desde hace muchos años. Entonces, no nos extrañemos de que se haya mezclado cosas que no tienen nada que ver, como Alemania cierra sus centrales nucleares y las centrales nucleares tienen mala prensa, Francia saca una ley con Hollande para reducir al 50% la generación nuclear, se hacen planes semejantes en España, en Italia, que se había planteado tímidamente un regreso a lo nuclear, parece que se está frenando otra vez. Entonces, hay países que defienden sus intereses e influyen en la legislación comunitaria y otros que son aceptantes de esa legislación. Y eso es muy malo, porque primero, quiere decir que no hay debate. Segundo, quiere decir que países con unas estructuras energéticas, económicas y jurídicas determinadas determinan lo que hacemos los demás. Entonces, claro, ya empieza a haber reacciones.
más vale tarde que nunca, pero por ejemplo, Bélgica acaba de anunciar que sus 2 centrales de Oletians, que suministran aproximadamente el 50% de su energía eléctrica, no se van a cerrar, se van a prolongar por lo menos 10 años. Suecia, que después de unas vicisitudes de referéndums en contra y a favor, había mantenido su parque nuclear con algún cierre por razones económicas, porque al estar en el Nord Pool la energía eléctrica es barata y, por ejemplo, la central de Ringhals se cerró por razones económicas, el gobierno ha mandado al Parlamento un proyecto de ley para volver a construir centrales nuevas en emplazamientos nuevos y posiblemente reabrir alguna de las que habían cerrado, como Ringhals, por ejemplo. Entonces, Francia ha anunciado, durante todo el mandato de Macron, no ha hecho mucho caso a la energía nuclear, con grandes críticas por parte de la industria, pero finalmente parece que se ha decidido hablar y ha anunciado un plan para construir 14 centrales nuevas que se van a poner en marcha entre el 35 y el 50. Es decir, hay una reacción, pero más vale, como digo, tarde que nunca. Yo querría ampliar un poco el tema, porque el gran drama del mundo, donde es muy responsable Naciones Unidas, es el disparate de cambio climático que han establecido ellos. En primer lugar, si la Tierra parece ser que tiene 4.500 millones de años y que la vida empezó hace 3.600 millones de años, siempre hemos tenido cambios climáticos, siempre, y lo tenemos ahora. El cambio climático actual es potente, pero no tiene nada que ver con las tonterías que está diciendo gente de Naciones Unidas con objeto exclusivo de sacar dinero de la estulticia, porque no se puede hacer peor. Lo que sí quiero decir es que el gas de efecto invernadero más importante es el vapor de agua, y gracias a Dios tenemos gases de efecto invernadero, porque si no, no podríamos vivir en el planeta Tierra. Sería un planeta muy frío, la temperatura media serían menos 18 grados centígrados, por lo tanto, bendito sea el efecto invernadero que nos permite vivir aquí. En segundo lugar, el CO2 no tiene ninguna, cuando digo ninguna con una voz tan alta, es porque es así, influencia en el cambio climático. ¿Por qué? Supongo que la gente conoce lo que es la fotosíntesis, y si no, se lo voy a decir de forma muy sencilla. La fotosíntesis, la vida en el planeta depende totalmente de la actividad solar. El día que muera el Sol, morirá la Tierra también, para eso faltan miles de millones de años. Pero realmente en la fotosíntesis lo que hacemos es, junto con el agua, el CO2 y los fotones que nos envía el Sol, producir todas las biomasas del planeta, toda la vegetación, bosques, praderas, agricultura. Sin la fotosíntesis no podríamos vivir, por un lado por el frío del planeta y por otro porque no tendríamos vegetación, ni tendríamos bosques, ni zonas verdes, ni prados, ni agricultura, ni nada de nada. Por otra parte, el contenido el CO2 necesita, ¿cuál es para simplificar? Porque esto podría dar para horas. Realmente el gran problema del CO2 son los incendios forestales. Yo quiero decir que en el año 2019 en el mundo ardieron 60 millones de hectáreas, que se dice pronto, en la Amazonía, en África Central, en India, en China, en todas partes. Y realmente eso es un completo disparate, porque al arder los bosques, al tener el problema de los incendios forestales, tenemos dos enormes problemas. Primero, emitimos contaminantes, no CO2, sino monóxido de carbono, el CO, mucho más contaminante, el metano, CH4, óxidos nitrosos y otros muchos. Por lo tanto, hay una emisión grande que no debería producirse si no hubiera incendios forestales. Y, por otra parte, eliminamos el efecto sumidero, porque cuando hay CO2 se produce la fotosíntesis. Vuelvo a decir que la fotosíntesis es la unión de CO2, de agua y de fotones que nos envía el Sol. Entonces, sin la fotosíntesis no habría tampoco vida en el planeta. A ver si la gente se entera de una vez. Del cambio climático se está hablando en Naciones Unidas desde 1972 en la Conferencia de Estocolmo, 1982 en la de Nairobi y 1992 a la que también asistí en Río de Janeiro. Y allí se estableció el Convenio de Cambio Climático, que Estados Unidos no firmó,
y que todos los demás firmamos porque, como dijo el presidente americano, ustedes firman todo porque luego no cumplen nada, pero yo lo que firmo lo tengo que cumplir. Entonces habrá que hacer las cuentas como Dios manda. Hay casos muy interesantes que si queréis os los comento luego, pero hay que eliminar totalmente el impuesto al CO2 porque el contenido de CO2 en la atmósfera hoy es de 400 partes por millón. 400 partes por millón es 0,04. 4 centésimas, o sea, absolutamente nada, y no tiene ningún sentido. El impuesto al CO2 solo se ha implantado, porque ha querido Alemania, sobre todo para justificar los disparates que está haciendo y recaudar. No tiene ningún sentido, hay que eliminarlo. En España se han cerrado numerosísimas industrias por no poder pagar el costo de esas emisiones que no tienen ningún sentido. Entonces luego puedo hablar de otros casos, pero que son muy significativos, pero de momento me quedo aquí. A mí me gustaría hablar del impuesto al CO2, ya que abre el melón María Teresa. El impuesto al CO2 es un impuesto que se establece con un objetivo climático claro. Es decir, con el objetivo de hacer artificialmente caras unas tecnologías que son emisoras de CO2, con la pretensión, como todos los impuestos piguvianos, como luego veremos, de que haya una transición hacia otras tecnologías que no emitan CO2. ¿Por qué? Porque has hecho artificialmente caras unas tecnologías que no lo eran. Y los inversores pues dirán, bueno, pues vamos a invertir en esto que no es tan caro. Lo primero que hay que decir es que no es el mercado, sino los estados los que instauran este impuesto para hacer artificialmente caro el gas y el carbón. Es un impuesto piguviano, como digo, que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando uno pone un impuesto piguviano con el fin de forzar que haya inversiones hacia otros sectores, parte de la base implícita de que existen otros sectores a los que migrar. Pero en el sector eléctrico no es cierto, porque como decía Pedro antes, dada la intermitencia de las energías renovables, necesitan una energía de respaldo para producir cuando no están. Y esa energía de respaldo, como no queremos carbón, solo puede ser el gas o la energía nuclear. Como la energía nuclear tampoco la queremos, solo puede ser el gas. Y no hay más que ver el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno de España, que quiere cerrar todas las nucleares, pero deja abiertos todos y cada uno de los megavatios instalados de gas en España. Por tanto, el Gobierno implícitamente quiere que el respaldo de las energías renovables en España sea el gas. Es una decisión política, ¿vale? Que luego veremos si el mercado respalda o no. Pero es una decisión política. Por tanto, no hay alternativa al gas. No la hay de facto. Entonces, imponer, valga la redundancia, un impuesto al gas es ponerte un impuesto a ti mismo. Es pegarte un tiro en el pie, porque no puedes migrar a ninguna otra tecnología. El impuesto al CO2 en España, pues el año pasado más o menos ha recaudado unos 2.000 millones de euros, redondeando. Pero el verdadero drama del impuesto al gas, al CO2, no está en los 2.000 millones de euros que se recaudan de manera directa. Está en que, como Pedro decía antes, como los mercados eléctricos son marginalistas y muchas horas al año es el gas el que marca el precio de electricidad y el gas lleva incorporado el precio del impuesto a CO2, porque que no se equivoque nadie, un impuesto a un productor no lo paga el productor, se traslada al precio final que paga el consumidor. Como todos los megavatios hora de gas llevan incorporado el precio del impuesto al CO2, todas las tecnologías que cobran del mercado marginalista, es decir, todas las tecnologías de producción de electricidad en España están cobrando el precio del impuesto al CO2. Esos son miles y miles y miles de millones que los ciudadanos hemos pagado de más en el recibo de la luz, que aparece de manera oculta, es una carga parafiscal más de todas las que tiene el recibo de la luz, debido a un impuesto que no es más que un tiro en el pie de la Unión Europea. Se está atacando al SO2 como si fuera un gas tóxico. No lo es en absoluto. Ya he dicho la concentración en la atmósfera. ¿El S o el CO2? El CO2, perdón, el CO2. Entonces, realmente hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una hectárea de bosque absorbe 240.000 metros cúbicos por hectárea y año. Realmente la gente no tiene en cuenta todas estas medidas y estas decisiones que se pueden tomar, pero hay que tenerlas muy en cuenta, porque si multiplicamos los 60 millones de hectáreas
que ardieron en el año de zonas verdes, bosques, praderas, de todo. En el año 2019, que es donde he encontrado datos más completos, por 240.000 metros cúbicos por hectárea y año que absorbe toda esa vegetación, salen unas cifras inmensas de efecto sumidero que hemos eliminado. Vuelvo a decir que la vegetación que necesita CO2 para formarse es un efecto sumidero del CO2 por sí misma. ¿Para qué tomar otras medidas? Y me quería referir un poco al Acuerdo de París del año 2015 porque creo que es la clave de todo esto, fracasada totalmente. Como digo, en el año 1992 se hace el convenio climático en Río de Janeiro y Naciones Unidas dijeron, los que hay por allí enredando, ¿cómo podemos sacar dinero? Y entonces en París se firma el Acuerdo de París por 195 países, donde lo más importante son unas medidas de reducciones y demás, que no se ha cumplido ninguna, pero sobre todo establecen que cada año los países pondrán 100.000 millones de dólares durante 80 años, hasta el año 2100, para poner renovables y para tomar algunas medidas en países sin medios como es África, etcétera, etcétera. Bueno, realmente no se ha puesto ni un solo céntimo. Realmente, ¿cómo se repartían esos 100.000 millones de dólares? Pues en función de las emisiones de cada uno. China, los que más contaminan, les correspondía el 23% de contaminación, de emisiones de CO2. Tenían que poner 23.000 millones de dólares cada año. No ha puesto un céntimo. Estados Unidos el 13%. El total de la Unión Europea el 12%, menos que Estados Unidos. Y España, por ejemplo, el 0,71%, India tenía también Alemania, por ejemplo, el 1,8%. Nadie ha puesto nada de esos 100.000 millones de dólares, nadie. Bueno, ¿y por qué no ponen nada? ¿Y por qué no se hace nada? ¿Y por qué no se toman medidas? Pues por el carbón. Resulta que la cara dura del presidente de Estados Unidos diciendo hay que descarbonizar la economía y él tiene un 40% de su electricidad con carbón, el 40% de la electricidad que se produce en el mundo, el 40% mundial es carbón, el 72% en China, el 38, 42% en Alemania, que cuando cerró las nucleares construyó 17.000 nuevas plantas de carbón, 17.000 megavatios, 17.000 megavatios en plantas de carbón. Y lo mismo otros muchos países. Por lo tanto, como tienen que seguir utilizando el carbón, no pueden hacer absolutamente nada. Y lo que España tendría que hacer, parece que de momento 2 grupos de la central de Puentes de García Rodríguez, de Auspontes, va a funcionar con carbón y también la de Litoral en Almería. En este periodo transitorio de desconcierto, de desbarajusto, de que cada uno hace lo que le da la gana, pero sobre todo perjudicar a los consumidores, deberíamos utilizar el carbón. Se han destruido ya algunas centrales, se puede construir alguna. Alemania hizo 17.000 megavatios nuevos. Entonces, en esta temporada habría que olvidarse de estos planes disparatados y de las agendas 2030 y temporalmente volver al carbón, porque la gente no puede pagar estos recibos, porque tenemos que crear industrias y empleos industriales por encima de todo, y no se puede hacer con estos precios, y esto lo quería señalar con mucha claridad. Es verdad lo que apunta María Teresa, que después de ese pecado original, podríamos decir, estamos de acuerdo quizá, ¿no? Ese pecado original de la famosa descarbonización, políticas orientadas a gravar con impuestos las emisiones de CO2 y a tratar de generar una transición artificial y no necesaria con otro tipo de tecnologías, que dicho sea de paso, recordemos que España fue uno de los que pagó la curva tecnológica, es decir, aquí en su día y en FAES, Pedro, coordinasteis algún estudio en su momento que señalaba cómo en España, y lo estamos pagando todavía, había déficit de tarifa, fuimos los que pagamos el desarrollo tecnológico de las energías renovables. Cuando eran más caras fue cuando más se instalaron en nuestro país. Después de ese pecado original llegamos a la situación límite que vivimos ahora y da la sensación de que están todos los países, permitidme la expresión, como pollo sin cabeza, intentando encontrar soluciones para tratar de paliar el problema. Pero sí, pero es que además hay que tener muy en cuenta que
haciendo bien los estudios, que los han debido hacer, pero no los publican porque no creo que sean tan tontos, el calentamiento global procede en su mayoría de la actividad solar. El Sol es una esfera gaseosa, una estrella, que está a 15 millones de grados centígrados y es un reactor nuclear de fusión. El Sol es un reactor nuclear de fusión donde protones de hidrógeno se convierten, 2 protones de hidrógeno, en un protón de helio. Y con grandes eyecciones de masa solar, con grandes proyecciones hacia la Tierra y hacia el espacio. Entonces hay que tener en cuenta que hay que ser muy ingenuo. Algunos amigos míos dicen hay que ser muy cretino. No, yo quiero decir muy ingenuo, de pensar que el hombre puede luchar contra la naturaleza y con las actuaciones del hombre vamos a limitar el cambio climático que se produce sobre todo por la acción solar y que realmente están muy convencidos de ello, pero es que creen que pueden dominar a la naturaleza, es que la gente cree que puede dominar los terremotos, los tsunamis, los tifones, los maremotos, las lluvias ácidas, las sequías, las inundaciones. Hay que prepararse para las inundaciones. Afortunadamente, por ejemplo, Londres tiene la barrera del Támesis. Por fin en Venecia, donde yo desde el Parlamento Europeo colaboré mucho, para construir la barrera que evitara las inundaciones del agua alta, pero en los demás sitios no se ha hecho nada. En Nueva York están estudiando qué hacen en el Bajo Manhattan y qué está haciendo España, que tiene 8.000 kilómetros de costas, para prevenir inundaciones en las zonas costeras. Eso es lo que hay que hacer, porque nosotros no podemos contra la naturaleza, es la naturaleza la que puede con nosotros, y el que crea lo contrario es que sabe muy poco de esto o es muy ingenuo. Desde luego pagarlo lo estamos pagando, esa ingenuidad. Pero, ¿qué os parece si hemos visto parte de ese pecado original, todas las barrabasadas que se están cometiendo? Digo barrabasadas porque efectivamente no se están proyectando las soluciones a los problemas reales, sino que parece que queremos seguir luchando contra los molinos de viento sin tratar de atender a las consecuencias precisamente de esos fenómenos que no podemos controlar. Pero estamos en una situación, yo creo que muy delicada, porque no nos engañemos, estamos hablando de que la situación, esa crisis de precio de la que hablaba Pedro, está derivando en que muchas familias en un país desarrollado como el nuestro empiezan a plantearse el que no pueden pagar lo que cuesta calentarse. Tienen que elegir entre pagar para calentarse o pagar para llenar la cesta de la compra o pagar la hipoteca, que todo está sumando en este caso, y nos encontramos con que, claro, la situación que atravesamos, como bien analizaba Pedro al principio, es fruto de decisiones que se han ido tomando, además de coincidencias en el tiempo de eventos que no se podían prever. Pero, ¿cuáles son las soluciones que podemos poner encima de la mesa? Porque lo que se nos ha planteado hasta el momento por parte de nuestras autoridades es intervención en los precios, que ha generado una sobredemanda adicional en materia de gas, porque se ha dicho que se iba... Y subvenciones cruzadas, porque una intervención en los precios distorsiona los precios relativos y las discriminaciones entre tecnologías y entre combustibles y entre grupos sociales. Bueno, pues este es el análisis que os pido ahora. Las soluciones pasan por seguir interviniendo en el mercado, porque después de esa intervención ahora ya se plantea directamente intervenir los precios, que sea el Estado el que fije los precios de los contratos a largo plazo de las empresas energéticas. Eso por un lado, y por otro lado nos dicen que la otra de las soluciones que van a poner en marcha es ahondar todavía más, acelerar todavía más la transición energética, es decir, eliminar ya sí que todo el carbón y el gas y que vaya todo por renovables. ¿Creéis que es el camino que se ha de transitar o estamos fijando el tiro completamente? Rotundamente no. Yo creo que, desde luego, yo soy muy escéptico de que los que nos han metido en esta crisis ahora vengan a decir que nos van a sacar. Como mucho nos meterán más, porque esta crisis energética que estamos viviendo responde a un exceso de intervencionismo de los Estados, como dije en mi primera intervención. Y no hay más que ver los datos reales para saber que estamos fracasando en todos los objetivos climáticos y de otra índole que nos estamos poniendo, que nos están poniendo cuando se reúnen en esos sitios a los que van todos cada año a mostrar públicamente lo preocupadísimos que están por el tema del clima. El Acuerdo de París, que pretende, y sobre todo los acuerdos europeos que pretenden que Europa sea net cero, sin emisiones netas para el año 2050,
es algo que va a ser muy difícil de cumplir, pero por una razón muy sencilla, simplemente por hacer unos números de regla de 3 en una servilleta, uno se da cuenta que el consumo de combustibles fósiles de la Unión Europea es de 16.000 teravatios hora al año. Y desde aquí hasta el año 2050 quedan 10.000 días, más o menos. Con lo cual la cuenta es muy fácil. Hay que quitarse 1,6 teravatios hora de combustibles fósiles al día. Y 1,6 teravatios hora de combustibles fósiles al día son instalar 1,5 millones de paneles solares cada día desde aquí a 2050. Y si hoy no instalas 1,5 millones, mañana tienes que instalar 3 millones. Y si mañana no instalas 3 millones, pasado tienes que instalar 4,5. Y yo digo, ¿dónde vamos a instalar 1,5 millones de paneles al día? ¿Quién los va a fabricar? ¿Con qué materiales? ¿Y con qué almacenaje? Bueno, porque, estoy hablando sin el almacenamiento. Porque claro, luego tienes el almacenamiento, si no, no te sirve para nada. Pero María Teresa, en la Unión Europea hemos tardado 11 años en instalar 150 gigavatios solares. Y ahora quieren que instalemos el triple de eso cada año. Pero te digo más, es que 1,6 teravatios hora al día, que es lo que hay que quitarse cada día, es construir una central nuclear en Europa cada 19 días. Una central cada 19 días. Y si lo quieres hacer en el mundo, es una central nuclear cada 2 días. Yo es que no sé si somos conscientes del reto al que nos están enfrentando. Pero yo quiero comentar algo que la gente entiende mejor. Prácticamente todos los paneles solares se fabrican en China y no son de buena calidad. Esto es muy importante. No generamos empleo aquí, lo generamos en China. Y sobre todo no resuelven en absoluto el problema sobre ello. Hablan del incremento de las temperaturas. En los 200 años de la época industrial anterior a ahora ha aumentado la temperatura 1,1 grados centígrados y no quieren pasar de 1,5. Pues de forma muy breve voy a comentar un tema. Hace 55 millones de años, según la revista Science del año 2006, se produjeron un calentamiento global que duró 170.000 años, con unas emisiones de CO2 tremendas. Y realmente aumentó la temperatura 5 grados centígrados a lo largo de 10.000 años. Bueno, al final, en ese calentamiento global tan enorme, fue la época en que nacieron los modernos mamíferos y todo esto fue un desajuste entre las relaciones de carbono 13, carbono 12, los carbonatos marinos y los terrestres. Bueno, después de esos calentamientos de 5 grados centígrados, de 170.000 años de calores enormes, llegaron glaciaciones, periodos interglaciares, nuevas glaciaciones. He dicho al principio que existe cambio climático desde la edad de la Tierra, desde hace 4.500 millones de años. Y ahora no sabemos lo que durará este calentamiento. Claro que hay un calentamiento global, pero muy bajo y de ninguna manera se le puede adjudicar al CO2. Quieren eliminar todo el CO2. ¿Qué significa? Que no va a haber vegetación en el planeta, que no habrá cultivos, que no podremos comer. ¿Quién es el que dice que va a eliminar todo el CO2? No sabe lo que dice, que lo encierren, está mal de la cabeza. Entonces, todo eso habrá que estudiarlo un poco mejor. Quiero decir que pues hay una conspiración casi mundial para los lagos alpinos proceden de deshielos, de glaciaciones. El lago Mayor, por ejemplo, que es la cuenca del Po, es totalmente de deshielos glaciares. Y lo mismo ocurre en las otras cordilleras, que la gente se estudie un poco las cosas, que hay mucho y bueno publicado. Bueno, pero no parece que sea lo que querían, Pedro. Bueno, vamos a ver, hablando de soluciones. Sí. Se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar de soluciones. Yo creo que hay un problema, antes de hablar de soluciones, y es que en el sector energético, o en los sectores energéticos, todas las decisiones son de largo plazo, porque tratamos con instalaciones energéticas que tienen largos periodos de amortización o de recuperación de la inversión y, por lo tanto, una decisión que tomemos hoy nos va a acompañar durante 20, 30, 40 o más años. Por lo tanto, en cada decisión que se tome políticamente nos jugamos buena parte de nuestro futuro y hay que pensar siempre en largo plazo. Pensar que en 2 semanas vamos a arreglar los desaguisados de políticas energéticas de 40 años es una ingenuidad. No va a ser así. Por lo tanto, vamos a sentar las bases del futuro. ¿Y cómo se puede hacer? Pues haciendo bien lo que hemos hecho mal o no hemos hecho anteriormente. Primero, la soberanía energética de un país la define en esencia, de muchas maneras, pero en esencia la define el mix energético. ¿Qué energías quiero yo consumir dentro de 10, 20 o 30 años? Energías primarias. ¿Qué tecnologías de generación eléctrica voy a tener? ¿Por qué? ¿Y por qué?
Todo eso requiere un debate y un análisis, y eso se llama estudios de prospectiva. En España, en los últimos 40 años, no se ha hecho ni un solo estudio de prospectiva desde el gobierno. Se inició un borrador en 2009 que al año siguiente desapareció de la web del Ministerio y nunca más se volvió a hablar de ello. En el año 2007, UNESA publicó, por iniciativa propia, privada, un estudio de prospectiva energética a 2030, que es el único que se ha publicado en España en 40 años. Las circunstancias cambian, las economías cambian, las tecnologías cambian. Hay que hacer estudios de prospectiva amplios y completos. Estudios de costes, de tecnologías, de impactos sociales en el empleo, en la industria. Eso es un estudio de prospectiva y a partir de ahí se pueden definir políticas energéticas. Ha mencionado Manuel el PNIEC. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es un plan que claramente es un plan de renovables y lo que haga falta para que las renovables sean la tecnología primaria, fundamental, en el sector eléctrico para alcanzar esos objetivos de descarbonización. Pero no se han analizado a fondo los otros subsectores energéticos, las otras tecnologías. Hablamos de renovables y lo que haga falta para las renovables. Eso no es un estudio de prospectiva. Creo que lo primero que hay que hacer es eso, porque como no lo hacemos, no hay un debate. En España no ha habido debate energético. Ha habido propaganda, eslogans y poco más. No ha habido un debate energético. En segundo lugar, hay que hacer una definición de cuáles son, en el estudio de prospectiva, esos impactos que tienen en nuestra economía y en nuestra vida. Por ejemplo, quiero decir que la última generación de centrales nucleares española, que se terminó de construir en los años 80, tenía un contenido nacional del orden del 95%. 95% era fabricación española, valor añadido creado en España. Con las renovables, con todos los respetos a los que las promueven, como hay cuota de mercado extranjera muy importante, porque es un mercado mundial de tecnologías, aquí hay tecnologías eólicas y fotovoltaicas, tecnologías eólicas españolas que ya no son españolas y muchas extranjeras, y la fotovoltaica, como ha dicho María Teresa, es prácticamente china, pues el contenido nacional neto de verdad no llega al 40%. Esto es un cambio que se ha producido sin darnos cuenta y no hablamos de ello. ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuántos empleos podría haber? Pues ponemos un ejemplo de un país que nos copió a nosotros y que ahora es un espejo en el que mirarnos, es Corea. Corea está con un sector nuclear potentísimo, está vendiendo, está construyendo y demostrando que tiene una capacidad industrial muy superior a la nuestra porque no renunció en su día casualmente a una tecnología como la nuclear. Entonces, primero hay que hacer eso. Segundo, hay que defender nuestros intereses en Bruselas y defenderlos seriamente. La obligación de un gobierno no es decir que sí o que no a lo que dice Bruselas, es defender sus intereses en Bruselas y donde haga falta. Y en tercer lugar, lo que hace falta es tener, en función de nuestros intereses, planes de reserva, lo mismo que Alemania y otros países lo han hecho. Tengamos planes de reserva. No cerremos lo que nos queda de tecnología de generación de carbón. No cerremos los ciclos combinados, que muchos se cerrarían por falta de rentabilidad económica y por falta de utilización. Tengamos márgenes que estén en nuestras manos, que estén lo menos posible en manos de los demás. Yo creo que esas son tres ideas de muy largo plazo, pero que de donde hay que partir para definir las soluciones. Y a corto plazo, pues minimizar las intervenciones en el mercado. La famosa excepción ibérica ha funcionado en cierto sentido, pero no ha funcionado en otros. La excepción ibérica significa que estamos subvencionando la energía que exportamos a Francia y a Marruecos y a Portugal. Este año, recién cerrado, 2022, España ha presentado, el sector eléctrico español ha tenido el mayor saldo exportador de la historia y la mayor exportación de energía eléctrica de la historia, subvencionada. Cuando se da una circunstancia, Pedro, perdona que te interrumpa, que es absolutamente kafkiana, que es que hablábamos antes del impuesto al CO2 en Europa, pero con la mano izquierda estás poniendo un impuesto al CO2 en Europa porque dices que te quieres deshacer del gas, pero con la mano derecha le estás dando una subvención al gas en España, con lo cual estás poniéndole un impuesto y a la vez subvencionándolo, con el balance neto de que hemos quemado en España en el año 2022 más gas que ninguna vez en los últimos 11 años, que hemos desbancado durante los últimos 10 años, salvo el último, la primera fuente de electricidad en España fue la nuclear, año tras año. Solo el año pasado fue desbancado por la energía eólica, y el año 2021, perdón, en el año 2022 ha vuelto el gas, que ha producido casi el doble de electricidad en 2022 que en 2021. Y a mí me gustaría, Luis Fer, antes de acabar, hablar un poquito de pobreza energética, que es una cosa que no hemos tocado y es una cosa muy importante porque cualquiera nos hubiera dicho
que en España en el año 2022 y 2023 íbamos a tener los niveles de pobreza energética que estamos viviendo. Era algo que nadie se hubiera creído hace 5, 6, 7 años, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno analiza los indicadores objetivos de pobreza energética, parece que no ha aumentado, parece que está estable. Pero cuando uno analiza los indicadores subjetivos, sobre todo los de la encuesta de condiciones de vida, y ve la cantidad de familias que primero han tenido que incurrir en algún retraso en pagos de facturas en los últimos 12 meses porque no han podido hacer frente a alguna de las facturas de electricidad, ha aumentado drásticamente. Y segundo, la gente que dice que no puede hacer frente a la factura de calentar sus casas, la gente que no tiene en su casa la temperatura adecuada, ha aumentado dramáticamente. La Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas ha hecho un indicador de pobreza energética oculta que parece ser mucho más sensible a la realidad de la pobreza energética social, y los datos son espeluznantes. La pobreza energética oculta extrema, que se define como aquellas familias que no son capaces de hacer frente ni siquiera a un cuarto del gasto que deberían hacer para mantener sus casas en condiciones confortables, se ha multiplicado por 2 en un año, del 5% al 10% solo en un año. Y esto es un drama, porque estamos consiguiendo con las políticas energéticas que estamos sufriendo, lo que estamos consiguiendo es crear una energía artificialmente cara, para no conseguir los objetivos climáticos que nuestros líderes nos han impuesto. La solución son, lo primero, necesitamos otros líderes, pero líderes de verdad, no líderes que nos arrastren por esta senda del mainstream borreguil que están siguiendo todos los líderes cuando se reúnen a nivel mundial. Necesitamos líderes, como decía Pedro, que defiendan nuestros intereses y, sobre todo, dar por hecho que los objetivos que ponen en un papel y en una hoja Excel que lo aguanta todo, no los estamos cumpliendo, no los vamos a cumplir, y por lo tanto lo que hay que hacer es generar riqueza para ser capaz de adaptarnos a los cambios que van a venir. Sé que lo que os voy a plantear, probablemente los tres seáis enemigos de este tipo de soluciones, pero aquí el periodista soy yo y el que busca siempre titulares soy yo. ¿Se podría tomar alguna medida relativamente sencilla de tomar que mejorase automáticamente la situación? Y estoy pensando en, vamos a eliminar mañana todos los impuestos al CO2. ¿Esto abarataría la factura energética que pagamos los españoles? Sin ¿o no? duda. Mucho. Sin duda, pero además Mucho. El resto de impuestos, tener en cuenta que, y eso Manuel puede hablar mucho más, pero voy a dar dos pinceladas para que las termine él. En España la energía, y en particular la energía eléctrica, está extremadamente gravada. O sea, la fiscalidad energética es de disparate. Hay kilovatios hora que, según en qué comunidad se produzcan, tienen hasta 6 impuestos y tasas, uno sobre otro. Eso es una creatividad fiscal digna de mejor causa, efectivamente. Pero así estamos. Entonces, si quitamos los impuestos o reducimos los impuestos a niveles racionales, la energía eléctrica bajaría de precio mañana. Manuel, yo creo que esto es para ti. Sí, yo creo que el año 2021, que son los últimos datos que tenemos oficiales, porque todavía no tendremos hasta finales de este año, los de 2022, algo que es muy lamentable por parte de la Comisión Nacional de Mercado y Competencias, por cierto. Tenemos que esperar 8 meses para saber los datos eléctricos del año anterior. En el año 2021, el coste total de la electricidad que pagamos los españoles fue de 36.500 millones de euros. 36.500 millones de euros, de los cuales 17.000 son tasas e impuestos y política energética que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de producir electricidad y llevarla hasta nuestras casas. El sistema eléctrico español, y lo tengo aquí delante porque estamos haciendo un estudio que se publicará en fecha reciente sobre la presión fiscal en el sistema eléctrico español, tenemos primas al régimen especial, renovables, cogeneración y residuos, el pago del déficit de tarifa de años anteriores, la compensación insular y extrapeninsular, los sistemas de interrumpibilidad, los pagos por capacidad, los tributos medioambientales de la Ley 15 de 2012, el impuesto a las nucleares, los dos impuestos a las nucleares, el canon hidráulico, el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto al carbón, los tributos autonómicos, algunos de los cuales se duplican con los estatales, los tributos municipales, que son otros 500 millones de euros. Luego tenemos el impuesto especial de la electricidad, el IVA que grava todo lo anterior y que grava también el impuesto de la el impuesto especial de electricidad, un doble gravamen. Total, el 47% del recibo eléctrico no tiene nada que ver
con el hecho de producir electricidad y llevar hasta nuestras casas. En el año 2021, que el gobierno bajó el impuesto especial de la electricidad del 5 al 0,5, bajó el IVA del 21 al 10 y luego del 10 al 5, posteriormente en 2022, y el impuesto especial de la electricidad del 7%, que está suspendido, para lo cual hicieron falta 7 reales decretos seguidos para mantener la suspensión. Además de la inseguridad jurídica atroz que hay en el sector eléctrico español, que a ver qué inversor extranjero viene a invertir aquí, cuando para quitar un impuesto del 7% hicieron falta 7 reales decretos en fila uno detrás de otro. En años anteriores a haber hecho esas bajadas de electricidad, esto era todavía muchísimo peor. Los costes eléctricos eran del 40% solo. El 60% eran cargas para fiscales e impuestos directos, porque el Estado está usando el recibo eléctrico como instrumento recaudatorio a expensas del esfuerzo de los ciudadanos, de las industrias y de generar pobreza en general, pobreza energética, pérdida de competitividad y desempleo. Pero en este 47% se incluyen los impuestos al CO2. ¿Aparecen desglosados los impuestos al CO2 en la factura? ¿O es un impuesto oculto en este porque caso? Los impuestos al CO2 el gobierno los recauda y el 90% los reinvierte en pagar costes del sistema. Con lo cual, en el balance de caja, el neto es casi cero. Pero como yo decía al principio, la verdadera desgracia del impuesto al CO2 es que, al ser marginalista el mercado eléctrico, el coste del gas va al precio, pero eso no sale en ningún balance. Por eso, pero que si ya el 47% son impuestos y el CO2 no aparece, sino que ya viene implícito en el precio. Se podría suprimir, la solución es muy sencilla, se suprime el impuesto al CO2 y desaparece de este balance, porque determinadas partidas que ahora se financian con ese impuesto al CO2 irían o deberían ir a los presupuestos generales del Estado, como se ha pedido repetidas veces. Claro. Es decir, que la reforma que hay que hacer aquí es monumental. Y además hay que pensar que llevamos años hablando de fiscalidad medioambiental como una asignatura pendiente. Lo que podemos temer, vista esta experiencia, es que la fiscalidad ambiental sirva para agravar la carga fiscal sobre la energía y en particular sobre la electricidad. Y no debería ser así. La electricidad ambiental, la fiscalidad ambiental debería ser parte de una reforma fiscal general, energética y quizá más amplia, porque hay estudios también muy recientes, pero no para aumentar la carga fiscal, sino para racionalizarla y reducirla a niveles normales. Un último dato importante. Hace 25 años, para que entendamos lo que es el largo plazo y cómo las cosas cambian sin que nos demos cuenta, hace 25 años en España teníamos una electricidad que tanto para consumidores industriales como domésticos estaba en la mitad baja de la Unión Europea. Esto está publicado por Eurostat año tras año. Estos son datos perfectamente contrastables. Es decir, que en España pagamos la electricidad más barata que en la mayoría de países de la Unión Europea. Hace 25 años. Y teníamos además unas empresas eléctricas y energéticas que, comparando sus resultados económicos con los de las comparables europeas, eran muy superiores. Donde había en Europa márgenes de EBITDA del 8, 10, 12%, aquí teníamos del 15, del 17%. Es decir, teníamos unas empresas que ganaban más, una electricidad más barata, unos consumidores que pagaban menos, y ahora tenemos las tres cosas al revés. Eso es lo que nos jugamos en el largo plazo por hacer las cosas mal. Examinar esta lección de 25, 30, 40 años y tomar medidas, unas inmediatas y otras de largo plazo, es la única forma de que dentro de unos años estemos mejor que hoy. Si no, seguiremos estando peor. De hecho, no tienes más que ver, Luis, un pequeño inciso. El espejo en el que nos debemos mirar es Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal comparte con nosotros el mercado mayorista de electricidad. Y ahí podemos ver muy bien los efectos de las políticas sobre el precio de la electricidad. Portugal, según los últimos datos de Eurostat, paga la electricidad un 40% más barata que nosotros, teniendo el mismo mercado mayorista. ¿Por qué? Por los costes de la política energética que tienen, que no tenemos nosotros, al revés, que nosotros tenemos y ellos no. Claro. Dicho de otra manera, el precio mayorista es el mismo en España que en Portugal, pero de ahí al precio final, en España estamos así y en Portugal están así. Eso es. Tremendo. Último, y no para asustar demasiado a nuestros oyentes, lectores y telespectadores, pero esto va a ser complicado de responder, ya lo sé, pero esta situación que estamos atravesando a día de hoy, de crisis de precios, como bien indicaba, de unas políticas absolutamente disparatadas en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático y fundamentalmente este problema de acceso a la energía y a la energía barata, ¿cuánto tiempo creéis que va a durar? Porque, claro, si uno piensa en las medidas que se deberían tomar
para ir sentando las bases de una prosperidad energética de países como España, volver, digamos, a lo que teníamos hace 25 años en proporción, es decir, una energía más barata, con unas buenas empresas y un suministro garantizado. No se está haciendo nada de lo que habría que hacer. Lo que se está haciendo es decir que lo que se ha hecho para llegar a la situación actual estaba bien hecho y que hay que profundizar en esto. Vamos a ver, para dividir el problema en dos partes. Una cosa es el corto plazo y otra el largo plazo. El largo plazo ya hemos hablado de ello. Hay que sentar las bases poco a poco, pero firmemente y coherentemente. Ya está hablado. En el corto plazo, la crisis que tenemos es debida fundamentalmente al gas, porque el gas es el que fija los precios de la electricidad. O sea que hay problemas, hay carestía y hay pobreza energética de electricidad y de gas, causados por el gas. El sector del gas, con las políticas de Europa de eliminar el suministro ruso, significa aumentar sustancialmente el volumen del mercado mundial de GNL, porque Europa lo que recibe por tuberías lo recibe del Mar del Norte, de Rusia y de Argelia. Argelia a corto plazo no va a aumentar la capacidad de sus gasoductos, puede aumentar un poquito. El Mar del Norte está en declive, con lo cual tampoco va a haber aumentado su suministro. Y el gas ruso, que es el que pierde a gran parte de Europa, hay que traerlo de otros lugares vía metaneros, y eso es GNL. Entonces, para eso hace falta construir nueva capacidad de licuefacción en muchos países, nueva capacidad de regasificación en los países productores, algunos gasoductos para modificar las rutas internas de transporte de gas en los países. Hace falta redimensionar la flota de metaneros, recomponer las rutas que son más largas para el transporte. Todo eso va a llevar entre 3 y 5 años. Esto es matemática pura, sabiendo lo que se tarda en construir una de esas plantas, un metanero, negociar nuevos acuerdos. Entre 3 y 5 años vamos a tener energía cara. No tan cara porque los precios, todas las previsiones son que van a ir bajando poco a poco, pero en 3 a 5 años vamos a tener energía cara. Después dependerá de lo que hagamos ahora. Una conclusión muy buena. ¿Coincidís? Estamos quedando totalmente, y además preocupa muchísimo el aumento. Muy bien. Preocupa muchísimo el aumento de la demanda de el próximo año, desde luego el próximo invierno, porque yo creo que ya casi lo hemos salvado, pero el próximo invierno va a preocupar muchísimo el aumento de la demanda en Asia, especialmente en China, de gas. Porque ya hay voces, sobre todo en Oriente Medio, como decía al principio, que nos están diciendo que la oferta de gas en el año 2023-2024 no va a ser capaz de cubrir el aumento de la demanda a nivel mundial, lo cual va a estresar los precios todavía más. Y si no hacemos algo en el corto plazo, pues sufriremos otra vez altísimos precios de la electricidad y los estados ya están atados de pies y manos, es que ya no tienen nada más que hacer porque ya han hecho todo lo que podían y todo mal, con lo cual estaremos a nuestra suerte abandonados a los altísimos precios de la energía sin haber hecho los deberes que teníamos que haber hecho. O sea, coincides con un pronóstico de aproximadamente entre 3 y 5 años en los que seguiremos teniendo no hay más que ver los futuros. Eso es matemática pura, pero además hay otra cosa. Efectivamente, China compite con Europa por el suministro de gas. China, vamos a ver, en el mundo hay que distinguir, dejamos aparte África y Sudamérica, que son áreas económicas menores, importantes, pero menores, y vamos a ver que hay 3 áreas energéticas muy importantes. Una es Rusia y otra Estados Unidos, que son los 2 países que tienen abundancia de recursos naturales y tienen una autosuficiencia o casi autosuficiencia en el caso de Estados Unidos. Luego está Europa, que es un importador neto porque es dependiente de la energía, no tiene recursos propios más que el Mar del Norte y poquito más. Y después está China, que es un gran importador de todo. Es un gran productor de carbón, también produce gas, pero importa mucho porque el crecimiento al que no ha renunciado ni va a renunciar, y esto es claramente política energética básica de China, quiere decir que van a importar mucha energía. El primer competidor de Europa para importar gas es China. Que un invierno sea frío en China o que la energía repunte 2 puntos más de crecimiento, que la economía china repunte 2 puntos más de crecimiento, o la de la India, cambia radicalmente los precios y el panorama energético en Europa. Así de claro. Entonces, por eso, en Europa se han decidido políticas de reducción de la demanda. Por eso hemos reducido la demanda. Hombre, en parte por precio, no por obligaciones. Todavía no nos han racionado la energía, pero podría llegar, porque las amenazas o el riesgo de precios caros el año que viene es muy fuerte. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, dijo hace 2 meses que este invierno podremos pasarlo, pero que el siguiente va a ser más duro. Estaba pensando en todo esto. Pedro, pero al mes mira, siguiente lo dijo la señora van der Leyen, exactamente lo mismo. Sí, Pedro, pero hay que ver qué está pasando en China. En China el 72% de la electricidad procede del carbón.
El programa de construcción de nuevas centrales nucleares es inmenso. Por lo tanto, no creas que va a importar tanto gas, porque China no puede pagar precios altos. Si realmente tiene unos problemas económicos, si ya no está creciendo China tiene problemas gordísimos. China tiene muchos problemas, pero el gas tiene una razón de ser. Vamos a ver. Primero, China tiene que recurrir a todas las fuentes, porque una sola no le basta. Tiene que importar de todo. O sea, no puede decir, este año no importo gas o no importo carbón. No puede, sencillamente no puede. Segundo, China es el país del mundo que tiene más grandes ciudades, con problemas de contaminación real, no de CO2, de contaminación. Y ha habido protestas muy serias. Entonces el gobierno chino tiene miedo de que esas protestas se conviertan en algo peor. Y por eso, en las ciudades, alrededor de las ciudades, en las zonas industriales, cuando hay problemas de contaminación, se están parando las industrias varios días a la semana para no agravar el problema. Y eso no es suficiente, porque tampoco pueden reducir la producción industrial, porque sí, tienen que limpiar la atmósfera. Y solo se puede hacer con renovables y con gas. Por eso, China ya es el primer importador de gas, tiene un consumo que es casi igual que el de la Unión Europea, pero que, como he dicho antes, en 10 años se ha multiplicado por 3, que es la tasa de crecimiento mayor del mundo. Y está instalando renovables en grandes cantidades por razones de impacto social. No nos engañemos, no es un problema económico, es un problema de protestas sociales graves y de enfermedades por contaminación. No por CO2, por contaminación. Y lo que no tiene ningún sentido en este escenario que estamos comentando, en países como el nuestro o como otros de la Unión Europea, lo que no tiene absolutamente ningún sentido, en un escenario donde estamos diciendo que el gas va a provocar un estrés en los precios de la energía y por lo tanto un alza probablemente muy grave de los precios de la electricidad, prescindamos de la energía nuclear. Es un error de cálculo político que vamos a pagar muy caro si seguimos perseverando en esta senda. Así es. Es decir, resumiendo, que todavía nos queda por lo menos unos añitos, 3-5 añitos de precios caros, que probablemente los precios más caros todavía no los hayamos visto, es decir, que es posible que el año que viene, el invierno, el precio de la energía pueda dispararse precisamente por los problemas y estrés del gas. Más caro es imposible. Si sube el precio del gas y sigue marcando los... Vamos a ver, un índice también de esto. Como sabéis, el mecanismo de tope de precio del gas que se está discutiendo en Europa manejaba una cifra de 275 euros megavatio hora de gas. Es decir, 275 es el punto de alarma en el cual alguien en Europa va a decir tenemos que poner un tope al precio del gas y no comprar gas más caro. 275 euros megavatio hora de precio de gas son 650 euros megavatio de electricidad, que aquí en España no los hemos visto nunca y nos lo están poniendo como posible y como punto de alarma. Señores, ¿por qué me traigo yo a estos expertos? Porque son los que nos cuentan la realidad de las cosas. Para terminar, María Teresa, ya nos han asustado. Dinos tú, los políticos, los responsables de estas agendas medioambientales que están formando parte de ese pecado original de lo que estamos sufriendo a día de hoy en cuestión de precios y de problemas en el suministro energético, van a cambiar, ¿verdad, María Teresa? Van a estudiar todo lo que has dicho y van a decir, llevamos 40 años equivocados, hay que transitar por otro lado. Mira, Luis, los políticos no tienen por qué hacer programas técnicos, pero ahí España tiene unos profesionales de primerísima fila en innumerables cosas. Son los técnicos los que tienen que hacer los programas y luego que los enjuicien quien corresponda. Pero los políticos no tienen que hacer programas de energía, no es su materia. Tienen muchos expertos y son ellos los que tendrán que hacer estos trabajos. El tema es tan serio que yo creo que los plazos se van a acortar. Se van a acortar porque, por ejemplo, el uso de carbón en muchos países es verdad que sale caro, pero va a evitar consumos de gas y, sobre todo, que la gente se crezca y cada vez suban más los precios. No, yo estoy convencida de que esta situación se va a encauzar. Es verdad, lo ha explicado muy bien Pedro Melgo y Manuel, que tendremos tiempo, pero no podemos seguir muchos años en esta situación, la gente no puede más. Desde luego que sí.
Pues el que no puede más soy yo, y no por estar con estos expertos, sino porque el reloj es el que es y no puedo prolongar mucho más este debate. Una auténtica lástima, pero yo me comprometo aquí con los tres a que si podéis veniros otro día, seguimos analizando esto, pero ya más encauzado en cuáles son las medidas concretas y las soluciones concretas que tenemos que poner encima de la mesa. Si os parece, como sois técnicos, como decía María Teresa, os conmino a que me acompañéis otro día y pongamos encima de la mesa desde aquí una ayudita, 5, 6, 7 medidas bien pensadas para ofrecérselas a nuestros gobernantes y que vayan encauzando el sistema, el mix energético que queremos para el futuro, para no tener que comulgar con estas ruedas de molino tan caras. ¿Qué os parece? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Cuando queráis. Pues ya lo ven, ya les hemos preparado el próximo evento en Libertad Digital sobre energía con nuestros expertos. Espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como he hecho yo en el día de hoy. Hasta la próxima, amigos.